cuando tú quieres vivir, cuando quieres tener una emoción, cuando quieres verdaderamente llevarte algo en el corazón, el entretenimiento es la única forma de hacerlo. Si reconocemos que el cine es una forma histórica de ser un reflejo de la sociedad, puedes entender que el cine, en términos de contenidos, están en crisis. Entonces es bien complejo satisfacer necesidades hoy en día en el entretenimiento. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Álvaro Rattinger, bienvenidos al podcast de Merca 2.0, la vamos a pasar padrísimo, gracias a ustedes, gracias por suscribirse, gracias por dar like, gracias por hacer este canal cada vez algo más grande para ustedes y para la mercadotecnia en América Latina. Yo estoy muy contento porque tengo a Pepe del Razo, aquí nos conocemos hace muchísimos años, tenemos historias compartidas y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que tiene que ver con contenido. La pregunta del millón es ¿quién es Pepe del Razo? 20 años en Coca-Cola Company, acabaste en Singapur. En Singapur. O sea, tienes toda la trayectoria del mundo, se desempeñó en varios cargos importantes directivos dentro de esa empresa, en más de 30 países, director de desarrollo de clientes, senior director de estrategia del canal, shopper marketing. Me parece que es una persona que entiende muy bien mercadotecnia hacia el consumidor, en una época en la que Coca-Cola era muy centrada en el consumidor. Ahorita la estrategia es un poquito diferente, pero hoy es director comercial de mercadotecnia de Grupo Cinemex, que me parece que es uno de los mejores lugares para entender a un consumidor sumamente apasionado, Pepe, porque la gente que va al cine es un apasionado del cine y va por una experiencia que no puedes tener en la tele, no puedes tener en tu casa, no puedes tener en ningún otro lugar más que en el cine. Totalmente de acuerdo. Primero, gracias por la invitación. Ahora hace mucho que no teníamos la suerte de coincidir. Sigo siendo lector de la revista y me parece sensacional que todavía hay un medio especializado que nos haga ver las cosas de manera diferente. Creo que a la nueva generación le sirve más que a la nuestra, ¿no? Ahora ya creo que recibir tips de la gente es buenísimo. Y hablando sí del cine, creo que efectivamente, como dices, este es un consumidor, ¿no? Es un consumidor que busca y está esperando muchísimas cosas del producto que finalmente se lleva, ¿no? Ahorita hablabas de lo que se puede consumir en casa. Y a diferencia de los productos de consumo, que quizás son hábitos y necesidades muy particulares que se mantienen en el tiempo, el entretenimiento como tal resulta un reto hoy en día, ¿no? El entretenimiento se ha abierto por completo a muchos canales, más de los que creemos. Se juntaron muchas variables en el entretenimiento que te hicieron cambiar la forma en que lo consumes, en lo que lo requieres y cuando lo requieres. Creo que pocas industrias se transformaron tanto. Sin duda todas fueron modificadas últimamente. La pandemia también hizo muchas cosas que nos hicieron evolucionar, pero el entretenimiento cambió y cambió la perspectiva de toda la gente que quiere consumir entretenimiento. Pasamos de un hábito, como decíamos, siempre hago este símil de que era jueves, viernes y era una rutina ir al cine, ¿no? Ya sea con tu pareja, tú solo, con tus papás, era como algo que sucedía los fines de semana. Porque la verdad es que tampoco había muchas opciones de entretenimiento, ¿no? O sea, era eso, o ir a cenar, y creo que por ahí. Y ahora se detonó un monstruo diferente, ¿no? Pasó y hay muchas opciones alrededor, mucho contenido que consumir. Las redes sociales avanzaron muchísimo en ese terreno, el streaming avanzó muchísimo, y nos ha hecho a nosotros evolucionar la forma en que acercamos opciones de entretenimiento a toda la gente. Es una industria que se ha evolucionado de manera muy particular. Ahora, es una industria que tiene sus retos, una industria que en su mejor momento en México representaba 18 mil millones de pesos, si mal no recuerdo, por ahí del 2019. Si mis cifras son correctas, el año pasado 16 mil millones de pesos, 16.4 mil millones de pesos. Es el mejor año que han tenido desde la pandemia, el año pasado. Sí. Habrá que ver cómo va este año, no lo sé, tú me dirás. Sí. Pero han perdido terreno en la competencia y el entretenimiento. Yo creo que más que perder terreno, se fue haciendo más grande el pie, ¿no? Creo que algo que pasó como insight cuando terminó la pandemia, todo el mundo referenciamos el cine del 2019, que fue un gran año, ¿no? No solamente por lo que significó en taquilla, creo que realmente era el pináculo de muchas cosas, ¿no? Había grandes producciones, había gran contenido, la gente lo tenía como un hábito, viene este quiebre, y a partir de este quiebre se transforma en otra cosa, ¿no?
Y creo que no es que estemos, vamos, nos ha costado porque el país está siendo más grande, las opciones se hicieron más grandes y el cine se ha vuelto en una opción más, cuando a lo mejor era la opción principal en el 2019. Entonces creo que es un momento para entender cosas importantes en el mundo del entretenimiento, cómo lo complementamos, cómo aseguramos que pasamos de una película a una experiencia, que soy muy trillado la palabra experiencia, ¿no? Todo el mundo dice, voy a generar experiencias, pero realmente el cine es una experiencia, una experiencia que tiene un milestone, que tiene un espacio particular en tu vida, y creo que es la forma en que tenemos que llegar, porque sí, hay muchas opciones, y no hemos podido de alguna forma llegar a los estándares que teníamos de asistencia del 2019, pues porque se hizo muy grande y se hizo muy complejo el entretenimiento. En estas ganas desmedidas del consumidor de vivir, no sé, yo me acuerdo mucho en Coca-Cola que decíamos, oye, ¿cómo se ve el consumo después de la pandemia? Y le digo, pues se va a ver espectacular porque la gente quiere vivir, quiere sentir, quiere tener emociones porque en casa no las tuvo. Entonces, el entretenimiento cobra demasiada relevancia en ese sentido cuando tú quieres vivir, cuando quieres tener una emoción, cuando quieres verdaderamente llevarte algo en el corazón. El entretenimiento es la única forma de hacerlo. Y eso ha cambiado muchísimo. Hay hoy, me parece, demasiadas opciones que se catalogan como entretenimiento. Y te lo digo porque nosotros en Mercados.0 hemos visto cómo en el contenido de conferencias Sí. pasó de expertos, de líderes de mercadotecnia, a combinaciones en las que hay personas de entretenimiento. Vas a los Leones de Cannes y traen a quien tú quieras, Sí. para no decir nombres. Puede ser desde un actor de acción hasta una persona que sale en reality shows como conferencista. Es decir, el entretenimiento transgrede ya otras categorías. Sí. Ir a comer es entretenimiento. Ya no es solamente alimentarse. Vas a Las Vegas y entonces tienes un cuate que se echa sal en el codo y eso es entretenimiento. O te trae un bistec en un portafolio y te lo abren y entonces es entretenimiento. O vas a Smith & Wollensky y cuecen el tomahawk en un colgado. Y lo mismo sucede con, evidentemente, las carreras y el Gran Premio y la PGA. Todo el mundo está yendo por el espacio de entretenimiento. Entonces ya entretenimiento no es ir al cine. Solamente. No, y creo que también el mundo nos llenó de opciones. Tú tienes los conciertos. ¿Cuándo íbamos a imaginar que pagaras más de 5,000 pesos por una entrada de un concierto? Impensable. Un Corona Capital que ya está en 10,000 pesos, ¿no? Tú te imaginas y ves la base de consumo y dices, oye, no hay dinero en muchas, ¿no? En muchas áreas, en muchos segmentos de la población, pero sí tenemos para pagar un concierto de 10,000 pesos, una experiencia de 5,000 pesos, pues porque son unas ganas desmedidas de tener algo adicional a lo que ya tenemos hoy en día. Eso cambió mucho. Y el cine ya no es tan barato como solía ser. Fíjate que todavía somos de las opciones más asequibles de entretenimiento. La verdad es que creo que todo se ha encarecido, ¿no? En la economía. Tú vas al súper y dices, oye... No, la comida, todo. ¿Cuánto me gasté la última vez? Creo que hemos hecho un catch-up. Creo que es una industria que se mantuvo asequible mucho tiempo y no es que se haya hecho, fíjate, algo que nosotros leemos, no es que se haya encarecido por tal, porque si tú ves los precios, no es que se hayan incrementado como industria exponencialmente. Creo que en esta experiencia que tú vienes a tener, ya abriste tu opción. Yo me recuerdo cuando estábamos en Coca-Cola que decíamos, oye, ¿qué pasa si aumentamos el vaso de refresco del cine? ¿No? Porque, o lo bajamos, porque ya hacíamos, ¿no? Y el consumidor te decía, es que en el cine no me limites, yo vengo a vivir, yo vengo a tener una experiencia, yo vengo a comer, Y eso es lo que nos pasa, cada vez que la gente va al cine, pues está dispuesta a tener una experiencia mucho más redonda, con muchos más productos, con mucho más satisfactores a cada miembro de la familia. Yo me acuerdo que mi papá, de chiquito, compartía el refresco, no sé si te acuerdas, pero si nos compraba un refresco, lo compartíamos, ¿no? Porque decía, no, es mucho, las palomitas las compartíamos entre los 4, y yo tengo muy claro eso. Ahora cuando llevo a mis hijos, bueno, ya ni siquiera compartir es una opción, ya tienen productos particulares que aunque yo no se los pida, ya lo pidieron, ¿no? Y mi hijo tiene 10 años. O sea, ha cambiado mucho el rol de cómo la gente o los compradores de esta experiencia quieren ocupar su lugar de decisores de consumo porque quieren su propia experiencia. Yo te lo digo, se lo digo a mi equipo a veces, que me parece sancionar que los niños, en particular mis hijos y sus amigos y demás, deciden ir al cine no por la película,
deciden ir al cine porque tienen este ideal de que se van a tomar un Icy, ¿no? Que es una marca que me causa como mucha... Sí, sí, es muy interesante. Muy interesante el modelo de Icy. Y ellos, para él es el lugar donde se puede disfrutar un Icy. Ese es su drive. Oye, pero me voy a echar un Icy. Pues sí. O sea, pero su drive de su experiencia, porque pues, ellos podrían decir, me espero al streaming. No lo hacen. Para ellos, la experiencia del Icy con papá, con mamá, es realmente un drive de experiencia. Y es donde me doy cuenta que la experiencia sigue mandando. Ahora tenemos que encontrar la experiencia de cada uno de los consumidores. Pero cuando ves los más básicos, que son los niños, ¿no? Que podrían solamente ir por un nombre de un título, ¿no? Un superhéroe, para ellos la experiencia va más allá de una película. Y eso me llama mucho la atención. Ahora, la experiencia es indivisible, en el cine por lo menos, al contenido. Sí. Ahora, si estás de acuerdo, lo que ha pasado es que hay una crisis de contenido. Simple y sencillamente después de la pandemia tienes una disminución de producciones en pandemia y después tienes una huelga de escritores. Sí. Y la suma de los dos, en mi opinión, como una persona que disfruta mucho ir al cine, es que la calidad de lo que se produce no es lo que era. La calidad de los guiones, yo siento que no es lo que era. Y también esta idea de, pues puedes ver la producción en casa, pues tampoco es lo que era. A mí, por lo menos, sí, los últimos lanzamientos de, no sé, Netflix, por poner un ejemplo, pues puede que tengan buenos actores, pero no sé cómo explicarlo, la producción no siento que es la misma, el guión no siento que esté tan bien pulido, como que no tiene tanto sentido. ¿Están viendo una crisis de contenido en el cine? Fíjate que creo que, como tú dices, después de la pandemia y después de la huelga de actores, ¿no? Aquí sí, creo que eso fue más radical, ¿no? Primero no pudimos grabar en la pandemia, o los estudios no pudieron grabar en la pandemia y tuvieron que suspender algunas producciones gigantescas que requerían locaciones, por ejemplo, y se fueron pues a lo básico, que eso fue radical para la industria. Y después viene esta huelga que puso en hold todas las grabaciones. Creo que eso fue pues una barrera para generar contenido quizá con mucho más tiempo, ¿no? Porque a partir de eso tuvieron que acelerar las producciones. El día que se destapó la huelga de actores, tuvieron que volver a grabar, a sacar la cámara, vámonos a grabar y hacer un catch-up de algo que a lo mejor se grababa en 5 años, ¿no? Que hay películas que toman su tiempo, 3 años, 2 años. Hacerla mucho más compacta. Tuvieron que saltar a tomar decisiones para salir al mercado, porque al final hay una industria que tener viva, ¿no? Claro, por supuesto. Tuvieron que acelerar muchas cosas y no es secreto ni nada. Muchos grandes estudios grabaron, cuando vieron el producto terminado dijeron, este no es, hay que volver y hacer modificaciones. Quizá por primera vez en la historia. Antes construían o grababan una película con todo el tiempo suficiente para que el director fuera viendo si le gustaba, no le gustaba, no le gustaba, no le gustaba. Y ahora decían, ya se terminó, pero el consumidor dice que not good. Hay que volver a hacer escenas, imagínate. Y hubo casos de películas que de plano no salieron a la luz. Fíjate que hay un par de películas que se anunciaban, que a veces no te explicas por qué, oye, salimos en diciembre del 2023 y de repente no salen, ¿no? Y cuando te enteras y vas viendo, pues son cosas que cuando ya las validan en el mercado, dicen, es que este tema ya no estaba de moda, o sea, lo empezamos a planear en la pandemia, cambió tanto la audiencia, el consumidor, el mundo, que cuando ya la tienes la película enfrente, dices, esto ya no habla de eso, o sea, esto ya pasó. Nos tardamos tanto en grabarla que hay que volver a hacer cortes y hay que volver a hacer grabaciones. Y eso sí pasó en la industria. Hay películas que se regresaron. Disney, ¿no? Que no es una sorpresa ahora que sabes que regresó Bob Iger. Pues ha de haber visto muchas películas que dijo, a ver, esta no sí, creo que por aquí vaya, ¿no? Sí, creo que Bob Iger es un buen ejemplo de alguien que regresó y dijo, no me gusta la planeación. No va por ahí. Eso no está asociado con nuestros valores. Porque hay que decirlo, Disney, probablemente tú no lo puedes decir, pero yo lo puedo decir, pero Disney se ha desconectado de la generación Z. Cuando era una casa productora de contenido asociada a niños y empezó lentamente, y creo que está asociado un poco a los parques y al resto de los negocios de Disney y a una serie de intereses sí, que seguramente justificados, pero empezaron a alejarse de esa base. Y empezaron a alejarse de los papás. Yo creo que tiene que ver con la crisis de princesas y la crisis de héroes, y que se gestaba probablemente desde nuestra generación, donde decían, no sé si quiero la historia de príncipe y princesa y rescatado y rescatador, no la quiero. Y eso empezó a detonar unos cambios en el contenido de Disney. Sí, que ahorita platicábamos y tú decías intensamente, ¿no? Sí.
que para mí es el ejemplo de un buen contenido. Déjame decirte, déjame poner este ejemplo que hemos discutido nosotros en muchos foros, en el podcast, porque la verdad es un éxito en taquilla, ¿no? O sea, ahorita ya es una de las películas, bueno, la película más taquillera del año, $1,600 millones, que no es menor en el mundo, ¿no? Es una gran taquilla, pero cuando la miras con detenimiento, que era lo que platicábamos hace unos segundos, para empezar es una película a 4 cuadrantes, ¿no? Que así lo definen los estudios, ¿no? Que tiene 4 cuadrantes, que quien sea que la vea significa algo muy particular si eres papá, si eres adolescente y si eres niño. Pocas películas o pocos contenidos están dirigidos de esta forma. Es muy difícil que un contenido le haga sentido a toda la familia, ¿no? Usualmente, pues te puede hacer sentido un superhéroe a ti, pero a tu esposa va por compromiso, ¿no? O tus hijos realmente. Entonces tú dices, oye, nos gustó Avengers, pues a mí sí, pero a ella no. Y este contenido que hacen, que está muy bien pensado, que tiene una foto de una realidad, ve de qué tamaño funcionó. Si es algo que con detenimiento lo miras y dices, oye, pero es que a mí como papá me hace sentido ciertas variables, pero a la mamá le hace otras, pero al niño, y finalmente toda la familia se queda con algo, que eso fue muy profundo en este contenido. Estábamos platicando en la mañana que hay niños que decían, ¿sabes qué? Es que yo tengo ansiedad. Y que a lo mejor no sabían cómo decírtelo, no sabían cómo expresarlo, pero así me siento. Y este tipo de cosas fue la que la industria nos limitó, vamos, ya no venían. Yo siempre les digo que el cine es, si tú no sales con una experiencia, un pensamiento, como es como leer un libro, y si no sales con un role model, el contenido no funcionó. ¿No? Yo siempre le digo a todo el mundo cuando llega a esta industria, le digo, ¿quién es tu role model? Bueno, pues hoy no hay role models, es bien difícil, ¿no? O sea, la generación Z como que fuera de los influencers no tiene como un role model. Le digo, ¿has visto alguna película o algún contenido que te haga pensar y te haga decir, yo quiero ser así? Y cuando les digo eso, dicen, creo que sí es momento de volver al cine. Porque el contenido, el buen contenido, los buenos guiones y los buenos mensajes sí cambian a veces tu vida. Nosotros tenemos esta pregunta dentro del proceso de cuando contratamos gente. Decíamos, ¿cuál es la película favorita? ¿Qué ha hecho cambiar tu vida? Y cuando te das cuenta, hay personas que no tienen eso. O porque no se los hemos acercado, porque los estudios no lo han generado, o porque no lo han visto. Pero tienes razón, el contenido pasó por una crisis. Creo que todo el mundo tuvimos que entender de manera diferente al consumidor. Pero creo que ya nos dimos un ejemplo de que lo básico también funciona, ¿no? Cuando vuelves a entender verdaderamente lo que tú esperas, lo que realmente es el cine y los mensajes que deberían tener, el storytelling detrás de una película, cambia por completo la situación. Entonces creo que este tipo de películas como Intensamente, eso lo quisieron. Dejarte un mensaje, dejarte una realidad, dejarte un pensamiento a todos los elementos de tu familia y que finalmente llegas y dices, oye, esta película es muy buena. Yo te argumentaría que la raíz del problema del contenido, como siempre, multifactorial. Tienes la pandemia, tienes la huelga y tienes el exceso de algoritmos en la industria, lo cual lo que hace es generar contenido muy formulaico. Que se espera que porque siga una fórmula va a ser exitoso. Y es extraño, en el cine no sucede. Yo tomaría las películas de Deadpool. He visto todas las películas de Deadpool. La última es totalmente formulaica. Ya raya en... Estabas muy bien en las primeras 3. Ya está... Pues es una fórmula que trataste de replicar. Y se ve muy bien en los superhéroes. El arco discursivo es el mismo, el storytelling es lo mismo. Puedes agarrar cualquier película de superhéroes y es el mismo arco. Entonces, creo que el cine, en la medida en la que no deje, o que más bien invierta tiempo en innovar, es más exitoso. Y eso se refleja en la gente sentada en las butacas. Cuando hay una buena película, la gente la va a ver. Sí. Porque la quiere ver en el cine. Totalmente. Y nos pasó en películas. Fíjate que los superhéroes, como platicamos hace rato, los superhéroes es un mercado difícil, ¿no? Porque ya viste tanto que la gente se cuestiona mucho los superhéroes. Pero el año pasado nos dio una lección el contenido, ¿no? Una lección de que no necesariamente tienes que ser un superhéroe, una princesa para llenar el cine. Nos pasó con Oppenheimer, ¿no? Que fue una película que, pues la verdad la veíamos no de ese tamaño, ¿no? Cuando la vimos la primera vez decíamos, está muy buena, pero no pensábamos que fuera a ser tan grande. Pero el contenido sofisticado, ¿sabes? El contenido, la dirección, el arte, fue un contenido que realmente lo ves y dices, oye, qué buena película. Pero sabes que no necesariamente solo el contenido,
si no hubiera habido una Barbie, ¿te acuerdas el efecto del Barbenheimer que hubo? Y todo el ruido que hicimos como industria alrededor de dos películas que no tenían nada que ver, nos hizo un halo gigantesco. El marketing sigue siendo súper relevante, no solamente el contenido alrededor de lo que deberíamos hacer. Mario Bros nos dio una sorpresa, ¿no? Mario Bros sabíamos que iba a ser algo grande, y la verdad en contenido pues es una película infantil, ¿no? De un videojuego llevado a la realidad, pero el marketing atrás era tan grande, tan poderoso, que se hizo una película de las más taquilleras de la historia. Entonces, está como polarizado el entretenimiento. No o sé, muy Pepe. masivo o muy especializado. No sé, Pepe, yo te diría que, y lo he dicho en muchos foros, todo el marketing del mundo no arregla un producto malo. Total, Algo de marketing bueno hace Total. grande un gran producto. total. Si, Eso es verdad. si Barbie no hubiera pelado un mercado, no hubiera Había sido un- exitoso. había Había un un mercado mercado. que la quería ver. Y a ver, seamos francos, es el juguete más vendido en la historia. El momento social en el que se encuentra pega en Total. algunas temáticas sociales. Puedes estar de acuerdo o no, pero pega en unas temáticas sociales. Y se Total. convierte en una película de contracultura. Ya. Total. Oppenheimer pega en un momento en donde tienes una innovación tecnológica de ese tamaño, que es la inteligencia artificial, y hay una conciencia colectiva, vamos a pensar en eso. Mario Brothers es exactamente lo opuesto, es un contenido simple, no quiero pensar, quiero ir al cine, quiero poder llevar a mis hijos Así y es. no tener que tener discusiones de género, no quiero tener Totalmente discusiones de de acuerdo. violencia, no quiero explicarle geopolítica a mi hijo en el cine. Creo que ahí, te lo digo como padre, caen bien esas películas. Tú dices, quiero una película Sí. que salga y no tenga que explicarle a mi hijo, oye, ¿qué es eso? Que eso ha pasado mucho con el cine de niños, ¿no? O sea, hay unas temáticas bien complejas. Sí, fíjate que eso es algo que nos preguntamos todos los días, ¿eh? Y con los estudios es prueba y error. Tampoco creas que lo tenemos, las grandes industrias en Hollywood lo tienen solucionado, ¿no? Porque de repente tenemos contenido que decimos va a ser un éxito y hay otros que y no es un éxito. Pero fíjate que es chistoso este ir y venir pues de la nueva generación o de la nueva forma de consumir entretenimiento. Porque a veces tú pones una película de dragones y princesas que en el fondo es muy light, es muy una animación buena, ¿sabes? Tiene un buen mensaje, te ríes cuando lo ves y la expones y a la gente no le gusta. Entonces dices, muy simple, ¿no? No me relacioné con nadie, no conozco ese dragón. Entonces, oye, al final, si hay un músculo arriba, que si no lo conoces, eso es un poco lo que estamos haciendo nosotros, Álvaro. Hay contenido que no alcanzas a dimensionar que es muy bueno, pero porque no tiene el músculo de una campaña, ya sabes, como estas muy grandes allá afuera, que viene Mario Bros y lo ves en todas las esquinas de la ciudad, no tiene ese músculo. Y es una película muy buena. Entonces, el consumidor también tiene que saber, ¿no? Tiene que conocerlo, porque no lo alcanza a dimensionar. Y es lo que estamos haciendo nosotros como exhibidores, ¿sabes? Nosotros en Cinemex, el rol nuestro ha cambiado mucho. De hacer un marketing de palomitas, ahora hemos evolucionado en la generación de un contenido que nos permita decirle a todo mundo por qué ver una película que a lo mejor no tiene la fuerza de marketing, de publicidad, que tiene una película grande como Barbie, ¿no? Que sin duda pues la viste y seguramente algo te sembró. Y eso ha cambiado mucho la percepción. Hay películas que de verdad, Álvaro, pensábamos que eran muy pequeñas, que las hemos hecho medianas o las hemos hecho grandes, porque la gente tiene que ver el contenido, pero no lo alcanza a dimensionar. ¿Qué película lograron llevarla? Oppenheimer es una. Yo creo que en el mundo no pensamos que iba a ser de ese tamaño, pero ni como estudios ni como exhibidores. Tenías un gran actor. Teníamos un gran O sea, director, teníamos solo un gran actor. necesitabas que la viera un grupo de personas para decir, esto no te lo puedes perder, lo tienes que ver en el cine, para que la gente lo fuera a ver. Porque creo que esa es la clave. Entender que hay películas que se tienen que ver en el cine. No puedes imaginar Ben-Hur si no fuera en el cine. Sí, no. No te puedes imaginar Oppenheimer Star si no Wars. es en el cine. No te puedes imaginar, no sé, Twister. Esta es la nueva de los... ¿Por qué? Porque cuando la ves en 4DX, pues te cambia la percepción de lo que es el cine y la película y los efectos y todo. O sea, hay ciertas películas que son para cine. Yo no sé si Star Wars, creo que, y sin yo ser un fan de estos de Star Wars súper aguerrido, no soy un experto, mi hermano lo es, él me corregirá, pero creo que hay una gran diferencia entre
Star Wars y las diferentes iteraciones en el tiempo, ¿no? A mí ya me parece telenovela. Ha cambiado mucho. Pero eso soy yo como consumidor. Pero hay unos que sí, que tienes que ver en el cine. Pero sí, estamos entendiendo, yo creo que como industria, porque finalmente nos estamos exponiendo a una generación diferente. Una generación que se saltó el cine como un hábito, ¿no? Si estás de acuerdo conmigo, creo que se saltaron muchas cosas para entender. Creo que el tema ahora hablando de contenido, es la duración del contenido. ¿Sabes? Algo que a nosotros como generación nos cuesta trabajo entender es cómo hacer que una nueva generación pueda estar expuesta a 2 horas y media, 3, a un contenido cuando se dedican a consumir contenidos de 3, 10 segundos todo el día, ¿no? Y también a tener que comprometerse un horario. Comprometer un horario. Porque el cine sí. Tienes que ir a verlo una hora, Sí. No empieza cuando quieres. El cine es uno de estos medios que se ha quedado y creo que es inevitable, con reglas del pasado. El periódico ya lo puedes consumir cuando quieras. Siempre podías, pero lo puedes conseguir. Ya no es un tema de que te tienes que esperar a las 6 de la mañana para verlo. No. La radio siempre estuvo prendida, pero sigue siendo medio lineal, tienes que ver programas. La televisión sigue siendo medio lineal, pero la tradicional, la de TV paga no, el streaming ya no, YouTube ya no. Entonces, pero el cine está calcificado en la función es a las 6. Sí. Tal vez tendrán que tener 100 salas y empezando cada película cada 10 minutos. Fíjate que eso es uno de los temas que tenemos nosotros como exhibidores y es algo que nos juzgan mucho. Fíjate que cuando la gente nos deja su opinión, ¿no? Después de que va al cine, muchos nos retroalimentan acerca de los horarios. Oye, no hay horarios. Y tú dices, oye, ¿cómo no hay horarios? Tenemos, hay opciones. Nos hemos juzgamos como consumidor mucho ya las marcas o los servicios y los productos, ¿no? Que eso más bien, lo que quieres, quieres llegar al cine y que la película diga, ya llegó Pepe. Que no, tú dices, oye, pero pues si te la puse a las 6, a las 8 y a las 10. Antes de eso, pues, estás trabajando. O sea, no deberías ni siquiera poder venir al cine a eso, ¿no? Entonces, ok, entendamos, porque pues, si no lo están diciendo, es que es importante. Entonces empiezas a hacer este show de cómo acomodas la programación y cómo acomodas esto, que es nuestra labor con nuestro equipo de programación como exhibidor. Y dices, oye, pero realmente ¿a qué hora la quieres? ¿No? Quiero que seas más verbal, porque pues, estamos así si esto fuera un prime time, ¿no? Están colocados en los horarios que deberían de estar. Y el consumidor te juzga, es que no están las horas o no hay. Oye, pero ¿a qué hora quieres venir? Porque no, es que viene un lunes a las 3 de la tarde. Bueno, pues es que esa hora es una película de adultos, no debería estar a esa hora, ¿sabes? O sea, como que digo... Entonces, es bien complejo satisfacer necesidades hoy en día en el entretenimiento. A ver, Pepe, si para ponernos de acuerdo, para ir a comer con amigos, levantamos encuestas en WhatsApp para ver a qué hora y qué día le queda bien a la gente. Tal vez se ha sobredemocratizado las opciones al consumidor. Total, ¿no? Yo digo que tenemos tanta información que como consumidor estás juzgando porque la tienes, ¿no? Antes porque no puedes. La tenías, no la puedes. Porque puedes. Yo les decía que ahorita que nosotros negocios, sabes que también tenemos, la comida es muy importante, ¿no? Entonces seguíamos preocupados que por el menú impreso, ¿no? Es que ya no es así. O sea, tú cuando vas a un restaurante, pues ya te pones a Instagram a ver si el platillo del restaurante te convence la foto, te convence la historia, te convence el storytelling más que preguntarle al mesero, oye, ¿qué tal está esta pasta? Y me parece sensacional que tengas opciones para juzgar sin siquiera poder vivir una experiencia. Eso pasa con los restaurantes. Oye, no me gustó. No te gustó porque a lo mejor lo que te viste era una foto de estudio que a lo mejor era radicalmente diferente a lo que yo, pero es lo mismo. Sí, se genera una expectativa. Generas una expectativa gigante. Y creo que la información te ha hecho eso en el mundo del marketing. Tienes tanta información y tienes tanto derecho a replicar, o a poder tener un punto de vista, aunque a veces es un bot el que te contesta, ¿no? Que eso es otra cosa. Que dices, oye, pues sí, nos volvimos más duros como consumidores, que está bien, porque nos ha hecho a nosotros como compañías evolucionar terriblemente, ¿no? O sea, tratar de encontrar muchos más medios para satisfacer esa necesidad, pero creo que en términos de experiencia, la experiencia se dice fácil, pero se juzgan muy duro y hay que entender muy bien a la generación. Y el tema de contenido es parte de eso, ¿no? O sea, hay que entender verdaderamente cómo se hace. Yo fíjate que siempre bromeo con los estudios cuando a veces vemos una película que tú crees que iba a ser padrísima y a veces no lo es. Le digo, oye, pero sí tienen estas juntas ustedes cuando viene una película donde les presentan el guión y está el de marketing, está el de investigación de mercados y está todo para discutir
si a la generación que tenemos hoy en día les va a gustar. O sea, si hacen ese ejercicio, porque pues, para mí es una gran duda. De repente parece que no. De repente parece que no, ¿no? Y te dicen, pues sí, pero a veces no, porque es tan potente el punto de vista de un director, que finalmente es quien hace esta industria, un tipo que se pone su tiempo, recursos y su talento a producir una película de este tamaño, que digo, híjole, como tú decías ahorita, la película esta de Game Changer, ¿no? O sea, si alguien le dijo, o si alguien dijo, oye, creo que esto no va a conectar con la generación porque, mira, los Zetas van por otro lado, y es donde está tricky, ¿no? O sea, es donde pues todavía hay mucho que aprender en una industria que creo que iba sola, ¿no? Creo que bastaba tener un guión, una gran producción y los actores que son los taquilleros, ¿no? Si tenías a Brad Pitt, todo funcionaba. Si tenía a Tom Cruise, todo funcionaba. Y ahora es difícil. Ya los actores son una parte importantísima, claro, pero dependen muchas más cosas. Si te hizo sentido, si tenía agenda, como tú dices, si no tenía agenda, si tenía un mensaje. Fíjate que no sé si te pasó, pero todo el mundo me decía, gran mensaje el de Barbie. Y yo decía, ¿cuál fue el mensaje? No lo entiendo. No lo veo. O sea, no lo veo. Digo, ¿cuál? Y todo el mundo le digo, ¿cuál es el mensaje que te quedaste? Porque sí, hay un tema de inclusión. ¿No? Sí. Digo, pero ¿cuál te quedaste? O sea, exprésamelo. Y ahí es donde dudaba la gente. Decía, un gran mensaje. Digo, ¿cuál? No, pues el de la apertura. El del feminismo. Digo, pero cada quien interpretó cosas diferentes. O sea, sí. ¿Cuál es la agenda verdadera de lo que quería sembrar una película como esta para que a todo mundo le hiciera sentido, ¿no? O sea, sí es un tema... Si reconocemos que el cine es una forma histórica de ser un reflejo de la sociedad, puedes entender que el cine, en términos de contenido, esté tan en crisis, por lo menos desde mi perspectiva, porque la sociedad está en crisis. La sociedad está tratando de generar tantos mensajes y está tratando de adoctrinar, pero está tratando de educar, pero está tratando de entretener, está tratando de hacer mucho el contenido en general. Sí. Pues de repente lo que acaba pasando es que tenemos un contenido que es un claro y vivo reflejo de una sociedad que está convulsa. Y el contenido es convulso. Y ya no es tan simple como sí. Voy a ver El Señor de los Anillos y ya lo vi y fue una película que me gustó y el día siguiente platico de ella y se acabó. Ahorita sí. Vas al cine y parece un examen de lo que toque en esa película. Puede ser el tema que quieras. Un examen que empieza antes de ir al cine, ¿sabes? Sí. Que antes, yo me acuerdo que yo iba al cine cada viernes sin ninguna expectativa más que tener este espacio para conectarme a mí mismo, descansar y generar sí una cultura de cine, ¿sabes? O sea, yo iba al cine a ver si le podía agarrar la mano a mi novia en secundaria. Híjole, si me dio la mano ya la hice. No tenía gran expectativa no. y tenía que comprar los boletos antes porque iba al Viveros 2000, en donde iba a rifarme mi salud cuando salía, porque salías hacia el eje atrás. Y o a Linterna Mágica, en donde entrabas, te daban un bat para que mataras a los ratones. Sí, me acuerdo. El Dorado 70. El Dorado 70, o el Diana, o tenías que abrir el periódico, encontrar la película, y si la encontrabas ya era un premio. Hoy sacas el app, la encuentras, buscas... No, ahora, fíjate que el journey, vamos a llamarle así, el journey de ir al cine, yo creo que antes era súper complejo. Y eso es el reto para nosotros como exhibidores hoy en día, que creo que la industria no nos avanzó, no nos alertó de que ahora teníamos que entender un journey de consumo mucho más sofisticado. Antes ibas y ya, ¿no? Lo que hemos platicado. Ahora ya no. O sea, tú tienes que saber cómo impactar y cómo convencer a alguien desde antes, porque ya te juzgan como si estuvieras comprando una lavadora o si estuvieras comprando un electrodoméstico. Cierto. Todo empieza en YouTube. A ver, ¿qué dicen de Game Changers, ¿no? Esta película? Y se meten a ver primero a 50... ¿Game Changers o Challengers? Digo, Challengers. Challengers. Se meten a entender primero de dónde viene, cuál es la historia. Se meten a YouTube, a 500 influencers, antes de decir, oye, pues solo hay que comprar 2 boletos y vivir la experiencia. O sea, ¿sabes? Fórmate es así de simple. Opinión. Sí. Ve la película. No, a ver, yo entiendo los reviews, Pepe, francamente los entiendo si vas a comprar un coche. Que un cuate ganó, mira... Por ejemplo, me llama mucho la atención de los reviews de coche que le pegan a la tapa del coche y dicen,
es plástico duro. Total. Y lo único que pasó es que desde que vi a alguien hacer eso, ya veo los coches y digo, se tiene una superficie dura. No sé si es bueno o malo, pero aparentemente al cuate el review le molesta mucho y entonces yo percibo que tiene que molestarme. Pero lo entiendo, en la compra de un coche sí, infórmate, claro. Es algo con lo que vas a vivir de 4 a 6 años el consumidor promedio y a veces más. Pero una película, pues, es hora y media, ve, come unas palomitas, tómate una Coca-Cola, entretente, diviértete, ya, acaba la película y sal, y ten una opinión tuya de la película. No me gustó, sí me gustó, me molesta, no me molesta, me agrada, no me agrada, lo que tú quieras. O me quedé dormido. Digo, hay mucha gente que va a dormir al cine. Yo a veces me pasa. A mí me ha pasado, claro. Yo por eso no voy al cine en la noche, ya se ¿Me da sueño? Sí, total. Yo hay ciertas películas de niños que en mi época de ir a ver películas de niños con mis hijos, Pepe me daba unas dormidas. Sí. Pues la verdad, no, el contenido no estaba hecho para mí, estaba hecho para ellos. Y está perfecto. Pero a eso me refiero. No hay que sobrepensar el cine. No hay que sobrepensarlo. Creo que ahora hay que entenderlo. Ya no nos queda de otra. ¿Sabes? Sí. Como exhibidores ya lo tenemos que entender. Yo no puedo, nosotros ya no podemos decir, te pongo la película a las 8 y ya se van a abarrotar, como decíamos, las butacas. No es cierto. Ahora tengo que ir a exponértelo, te tengo que explicar un poquito de qué va el contenido, de qué va la historia, convencerte de que realmente es un milestone importante esta experiencia y después sumarme a todo el journey, ¿sabes? Hacer estas asociaciones, a pedirle a alguien que hable de esto, porque la gente ya recopila muchos puntos de vista antes de tomar la decisión. Antes nos preocupaba mucho por llevarlo a una marca u otra, ¿no? Ahora nos tenemos que preocupar como exhibidores el que el contenido les haga sentido junto con los estudios, para que realmente haya este halo de quiero verla, ¿no? Este awareness de ir a ver las cosas y después generar toda la conversación. Fíjate, ahora empezamos a promocionar una película o a hablar de una película más de 8 semanas antes, mucho más. Hay películas que se detona el tráiler hoy y sale hasta el 2025, porque tenemos que generar una conversación larguísima para hacerte ver que Wicked, que viene ahora a final del año, es una película que vas a querer ver. Y te tengo que ir tratando algo que a veces te la ponía y ya, la ibas a ver porque Ariana Grande, era más fácil. ¡Pum! Ahora tenemos que generar una conversación más larga para irte convenciendo, irte destapando, irte asesorando. Se ha ido complejizando esto porque ahora ya tomas muchos puntos de vista de muchos lados. Y al final ganan a veces los grandes influencers que te dicen, no la vayas a ver. Dices, oye, espéranos. O sea, ¿por qué no? Lo que te gusta a ti no quiere ser lo que le gusta a todos. Entonces se ha ido complejizando, Álvaro. Yo definitivamente el cine ha quedado en una posición, se ha tenido que hacer responsable de cosas que antes no era responsable. Total. Ahora tienes que reponer en cine lo que la película no hizo. Total. Cuando antes el responsable era la película, a ver si era, yo qué sé qué película, Batman o si era la película que quieras, 9.5 semanas, que, o sea, sí. No me tocó a mí, pero recuerdo que los papás hablaban de ir a verla, ¿no? Primero no había otra forma de verla. O sea, si tú querías ver esa película, pues tenías que ir a verla o esperarte a que saliera en Videocentro o en Blockbuster. Videocentro, que yo creo que es todavía anterior. Y entonces tenías que ir a Blockbuster y también eso tenía una complejidad. Había un número de cajas limitado para verla, ¿no? Entonces, si querías la película que tú quieras de esa época, pues era la única forma de verlo. Pero pues salías, te gustaba o no te gustaba. Pero el cine no tenía tanta responsabilidad de qué pasaba con respecto a la película. Hoy la experiencia en el cine, y creo que de los cines que he tenido la fortuna de ir en muchos lugares del mundo, no sé si muchos, pero en más de un país, Cinemex y Cinépolis, porque hacen muy buen trabajo como industria mexicana del cine. Total. Que eso vale la pena discutirlo un día. No hay la rivalidad que hay en otras marcas, no es Coca y Pepsi. El Cinépolis y trabajan en conjunto por la experiencia del consumidor, que creo que lo hacen muy bien. Tienen una oferta de experiencia buenísima. Por encima del cine en Estados Unidos, por encima del cine en Canadá. Es increíble. Fíjate que me acabo, como responsable de marketing, a veces, ya los estudios de mercado a veces no nos dicen mucho porque ya sabemos qué dicen, ¿no? Entonces tenemos que ir mucho al cine y entender los puntos de vista, como todas las industrias. Pero fíjate que acabo de tener una experiencia que me marcó mucho, fíjate. Estrenamos nuestras nuevas pantallas IMAX.
que tienen la última tecnología láser. Es Precioso. una gran experiencia. Qué bruto. Si vas a Antara, si puedes vivir esta experiencia, yo siempre les digo. Pusieron en Arts también, ¿no? En la Ciudad No, de México. pusimos en ¿Dónde Antara, pusiste? tenemos en Santa Fe, tenemos en Delta, en Parque Delta. En Patio Santa Fe pusieron. No, ahí no y ahí es la competencia. Ese en es Patio. Cinépolis. Pero bueno, déjame explicarte la IMAX. En Santa Fe, en el Centro Comercial Santa Sí. Fe. Ok, muy bien, para ir a verla. Es muy buena. Es un sonido espectacular. La verdad, no es porque sea extra tecnología. De verdad, siento que IMAX es algo que se quedó. ¿Te acuerdas? Sí. En el papalote, ahí se quedó IMAX. Sí. Y ya no volvimos a ver de IMAX hasta ahora. Y vi Napoleón, que es una... pues, Es una película que se tiene que ver en el cine. Una gran película que hay que ver, ¿no? Y cuando llegué a la sala, estaba una pareja, yo creo que de nuestra edad, varios amigos, 4 amigos, en pareja. Y llegaron conmigo y veían con sus palomitas y empezó en el olor. Y ya, caray, huele a nuevo, ¿no? Se sentaron, vieron el tamaño de la pantalla, lo chiquito que se veían ellos, la calidad de sonido y ves la sonrisa, ¿no? Y dices, ay, como que no lo esperaban. Era la primera vez que abríamos la pantalla. Salen y nada más escuché una pareja que decía, ahora sí vuelvo al cine. Pero es la combinación del lugar más un buen contenido, más una ¿no? buena palomita, más, claro. Pero me llamó mucho la atención que dijeron, ahora sí vuelvo al cine. Y dije, wow, este es el verdadero insight de lo que es una experiencia. Te gustó el contenido, pero te gustó la sala, pero te gustó que mi experiencia era market. O sea, ellos llevaban desde sushi hasta pizza, ¿sabes? En nuestro formato market. Tenían toda la experiencia y además la atención que le dimos, porque pues, los chavos de nuestro staff estaban emocionadísimos con esta pantalla. Todo fue tan redondo que dijeron, wow, ahora sí vuelvo al cine. Y hay gente que me dice, es que no he vuelto desde la pandemia. Le digo, es que solo ve una vez. Trata de recordar cuál es la experiencia, porque aparte ahora ya decimos experiencia por cualquier cosa. Pero Sí, ya todo es una experiencia. cuando tú juntas todo, fíjate que a mí me dio mucho, dije, ahora sí vuelvo. Y hacer, tú sabes que cuando ya pierdes el hábito de un producto, de una marca, de un servicio, cuesta muchísimo dinero traerlos otra vez, ¿no? O sea, cuesta muchísimo esfuerzo. Cuando ya abandonaste, no sé, Coca-Cola Light, es difícil regresarlo otra vez. Es muy difícil. Pero fíjate, hay ciertos elementos en la experiencia que cuando los regresas, los pones juntos y los muestras, la gente se reconecta. Y dije, ahora los voy a seguir, ¿no? Entonces, en nuestro programa de lealtad dije, a ver, sí es cierto que regresan tanto tiempo, ¿no? Porque también es... Y sí, o sea, esta experiencia hizo reconectar un hábito. Primero de ir con amigos, que al cine, pues, ¿quién va con amigos, no? Pues, al final, como dicen, si apagan las luces y estás tú solo. Pero la experiencia de comer... La experiencia del cine en banda. Ir en banda y comentarla en el coche, saliendo del coche, eso es una experiencia porque Netflix no va a pasar. O sea, bueno, en streaming no va a pasar. La ves tú solo y ya. No va a pasar. Entonces, creo que todavía hay elementos que completan el contenido, ¿eh? No sé si... porque el contenido al final ahí va a estar, pero si no le llevamos toda la experiencia, no sé si sea tan potente todavía o siga siendo tan potente como antes. Creo que le tenemos que acercar todo al consumidor para que diga, me enganchó, me gustó, váyanla a ver. Y eso es lo que todavía nos cuesta trabajo. Yo creo que el consumidor va a seguir el contenido. Si la experiencia es correcta, va a regresar a la experiencia y darle una oportunidad al contenido. Sí. Creo que es todo. Es un 360. Pero sí, el contenido tiene un reto, ¿no? Tiene un reto. Ya no es tan fácil vender, como tú dices, mensajes que eran pues muy clásicos, ¿no? Ya las generaciones están detonando en cuál es el mensaje, por qué me lo dices, por qué quieres que haga esto. Y lo vemos con muchas películas que parece que te quieren decir esto y te terminan diciendo otra, ¿no? No sé si te acuerdas de Lightyear, que fue una película que salió en la pandemia. Decías, oye, pero Lightyear no era Buzz Lightyear. ¿Por qué me la hiciste tan sofisticada? ¿Por qué me hablaste de inclusión? ¿Por qué me hablaste de... Me manejaste temas muy que complicado. No es... Por más que quisieras hacer un spin-off de algo muy particular, pues al final será Buzz Lightyear. O sea, no te metas en esa arena de cambiarme la escena tan radicalmente de algo. Y ese contenido no terminan cuajando porque no son fieles a lo que la gente quiere, ¿no? O sea, sí es difícil la generación de contenido. Es un tema interesante el de Buzz Lightyear porque
Buzz Lightyear era un juguete, en la concepción original era un juguete que no se daba cuenta que era juguete y se tomaba muy en serio. Entonces, era hasta una sátira, si me permites, de sí mismo. Y de repente te vas al personaje detrás del juguete y pues resulta que es un personaje conflictuado, con retos, con responsabilidades. Es difícil, ¿no? Yo pienso en si el juguete con el que yo jugaba de chico, no sé, un Hot Wheels, pues ahora hay una película de cómo arman el coche. ¿No? Es como si la historia detrás de mi Hot Wheels se convirtiera en Christine. Para los que vieron la película de Christine, pues dirías, pasó de un coche negro a un coche asesino, ¿no? Y de repente es ese... Hollywood se ha vuelto muy complicado y quiere decir muchas historias, y también el reflejo de la realidad de California, hay que decirlo. Y de repente es interesante ver qué está pasando con el cine que viene de China. Y el cine que viene de China es mucho más simple en sus mensajes, mucho más directo. Yo no sé si es todavía para el paladar mexicano, no, pero definitivamente ves, especialmente el contenido asiático, fórmulas mucho más simples. Sí. Y eso da para otro podcast. Es que no está tan rebuscado, ¿sabes? Creo que no tienes que inventar, o sea, hay cosas muy simples que lo que necesitas es un storytelling muy potente. Sí. Pero cuando te pones a inventar tendencias, no pasan, o sea, no crean. O le pegas durísimo. Como... Es que ese es el problema del contenido ahorita. De repente, Barbie, que era un contenido muy complejo. Sí, tiene razón, Barbie. Pegó con tubo. Sí. Pero de repente, Challengers, contenido muy complejo, una temática bien compleja, con un storytelling muy bueno. Era una película que, aunque no estuvieras de acuerdo con la agenda, no la podías dejar de ver. No sé si ya la viste, pero no estás de acuerdo en lo que estás viendo, pero la sigues viendo. O si estás de acuerdo, no importa. Pero no la puedes dejar de ver. Total. Eso es un buen storytelling. Total. Y no pega. Total. Y entonces creo que ese es el tema de fondo, desde mi perspectiva, es que el contenido no debe perder de vista al consumidor. Totalmente. Creo que eso es lo que hace todo lo que te decía. Hay que sentar a la gente de marketing a ver estas producciones, porque tienes que darle un poquito el contexto de lo que verdaderamente quieren. Es que también el mundo es artístico al final, ¿no? Al final es un arte con artistas, ¿no? No es un producto, no es un producto de consumo, ¿no? A mí, yo que vengo de una compañía de consumo, dije, qué fácil es esto, ¿no? Hagamos 3 encuestas y ya lo entendimos y va. Pero al final hay un pensamiento atrás, hay un arte atrás, hay la gente más pasional del mundo, porque son los artistas, están detrás de esto. Que no se nos olvide que eso es así. Que un director, por más que le digas, el contenido tiene que ser corto, ¿no? Ya viste Avatar. No, yo quiero James Cameron, una película de 3 horas y cachito. Y la gente lo va a ver. 1 hora te la pasaste dormido viendo peces, ¿no? Eso es lo que pasó. Pero es una película artística que manda un genio visual, que cuando lo ves dices, ok, sí me está gustando, me perdiste 40 minutos, pero me sigue gustando. Y si tú te vas a un estudio de mercado, entender el consumidor, te hubiera dicho, házmelo en 1 hora y media. No, házmelo un reel de 20 segundos en Instagram. Y James Cameron, pues me acuerdo mucho de las palabras de James Cameron, eso lo decido yo. Dije, ay, qué fuerte. O sea, no es, tú quieres poner este punto de vista, pero al final es una obra de arte, es como un cuadro, es como un libro, ¿no? Es como... Pues yo no es que yo quiero un libro de 700 páginas, ¿no? De 10. Y también en ese espacio hay más espacio para la experiencia Cinemax. Porque entonces es más importante la comida que pides. Pues te vas a echar una película de 3 horas, pues igual quieres el sushi. Fíjate que a veces es complicado porque tenemos que ordenar una cartelera con menos películas, por ejemplo. Todo el mundo cree eso, pero al final estas películas nos acortan la posibilidad, claro. Nos hacen el se come las horas, nos hacen el anaquel más chiquito, ¿no? Es lo que les digo siempre, nos hicieron el anaquel de este tamaño, porque en lugar de poner 2, 3 películas, pues ponemos una. Y ojalá esa una les guste a todos. Fíjate que eso es difícil, a veces la gente no entiende cuando dice horarios. Pues sí, pero si viene Avatar, que viene 3 horas y media, pues ya, el día tiene horas finitas de exhibición. ¿Dónde pongo las otras? Sí, la puedes meter 5 que a lo mejor a ti no te gusta Avatar, pero a mí me gusta, a mí sí. Entonces, si a ti no te gusta Avatar, ¿dónde te pongo a ti?
ha sido complejo. Entonces, no creas que solo aumente el consumidor, también como negocio. Dices, híjole, qué difícil porque estoy Porque haciendo... el boleto cuesta lo mismo, ¿eh? Pues sí. Esa es la verdad. También hay que ser sensibles. O sea, si la película dura 3 horas, por minuto visto te salió más barato. Te salió, pues, sí. Y a ustedes les salió más caro. Pues, punto que no más caro, pero consumió es mi costo de oportunidad. Sí. Qué tema, qué bruto. Que Planeaciones. la planeación, dices, es no todo es en el tan cine. fácil. Qué bruto. Porque a lo mejor en ese diciembre que sale Avatar, pues hay 1500 películas de Navidad y hay 1 millón de personas que quieren ver películas de Navidad. Pero tienes esta megaproducción. Y dices, híjole. Y solo hay 52 semanas para el ¿Y lanzamiento. dónde pones las otras de Navidad? Porque las otras las podemos acomodar. O los estudios las acomodan. Pero las que son de Navidad, no las puedes poner en marzo. Sí, tienes no las 5 puedes poner semanas. en abril. 5 semanas si acaso. Y ahí es donde tú dices, si escuchara al consumidor, ¿cómo le hago en este caso? Pues porque el consumidor no solo es el de Avatar, ¿no? Pues hay muchos. Y dices, híjole, es una industria compleja, pero que tampoco se soluciona en el streaming, ¿no? Todas estas películas de Navidad. Sí, estoy de acuerdo. Finalmente no las viste tampoco en streaming. Esa no es la solución. No es la solución. A mí el streaming me causa más angustia que solución. Lo prendo, me toma 40 minutos encontrar el contenido. Es lo que yo le digo a todo el mundo, que no es que no lo consideremos como una barrera, porque lo es, ¿no? Está ahí. Pero finalmente el hábito está como en juicio, ¿no? Porque pasas 40 minutos scrolleando qué quieres ver. A menos me pasa a mí, ¿no? Y a mucha gente, como ahorita que A mí me lo que pasa acabas de también. decir. Y ya cuando te decidiste, te quedas dormido. Sí. Sí. Acabas de escribir cualquier domingo en la tarde. Y ya. Sí. Y tú dices, la voy a ver después. Y la pedaceas infinitamente hasta que te puso Netflix otra cosa, o cualquiera, y ya no la terminaste de ver. ¿O no la disfrutaste igual? Pues en pedacitos no, pues la pedaceaste. Pues la próxima vez, mi querido Pepe, nos vemos en el cine. Nos vemos en el cine. Estaría padre grabar un podcast. Cuando quieras, estaría padrísimo, Me encanta. con todo gusto. Me encanta, eres un tipazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Álvaro, te agradezco mucho. Una gran conversación. Gracias a ustedes por estar en el podcast de Mercados.0. Yo soy Álvaro Rattinger. Nos vemos la próxima semana. Disfruten, den like, suscríbanse y ayúdenos a que este canal sea cada vez mejor para ustedes. Al final del día es para mejorar el marketing en América Latina. Les vaya súper bien.